Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Todos, buenas noches, Mónica. Quisiera preguntarle si todos ya se encuentran registrados en Classroom o alguien falta para mandarles el link. O alguien se agregó esta semana. Buenas noches. No. Bueno, entonces entendería que todos ya están agregados en Classroom y en nuestros listados y no les compartiría el vínculo entonces. Bueno, hoy vamos a... Disculpe. Sí, Mario. Perdone, fíjese que aunque estoy agregado a Classroom, todavía no estoy agregado aquí al listado oficial porque siempre me solicita ingreso el link de Meet. No sé si puedo enviarle mis datos personales, ya sea por el chat aquí o por correo electrónico para ser añadido. Yo creo que lo tengo. Porque usted ya está inscrito, ¿verdad? Correcto. Sí, entonces yo lo tengo. Yo lo voy a buscar más noche y esperaría que el jueves ya pueda ingresar. De repente yo lo tenía agregado en el primer salón. Pero lo voy a revisar, Mario. Muchas gracias. Está bien. Entonces les decía que hoy vamos a continuar siempre abordando aspectos introductorios sobre la oferta y demanda agregadas. Ya empezamos a ver algo al respecto en la clase previa. ¿Y alguien recuerda a qué nos referíamos cuando hablábamos de demanda agregada? ¿Alguien recuerda qué es la demanda agregada? Buenas noches, licenciada. La demanda agregada se forma del mercado de trabajo y los salarios. Sí, ¿alguien más? ¿No? ¿No recuerdan? Pues, lo que está relacionado, Nirvana, con el mercado laboral es la oferta agregada. Licenciada. ¿Sí, Alejandro? Yo que recuerdo, la demanda agregada es el total de bienes y servicios demandados por un país. Exacto, y la oferta agregada es el total de bienes y servicios ofrecidos en una economía que tiene relación con el mercado de trabajo. ¿Sí me sigue, Nirvana? Sí, licenciada. Bueno, y si refrescamos un poco y regresamos curso de macroeconomía 1, donde ustedes abordaron los 3 enfoques para medir el Producto Interno Bruto. Dentro de ellos, recordemos la medición del PIB por el lado del gasto, que incorpora ciertos componentes, entre ellos el consumo, la inversión, el gasto del gobierno, las exportaciones netas y la variación de existencias. Cuando hablamos de un país como Guatemala y nos fijamos en su consumo, pero en general los países en desarrollo como el nuestro van a tener una propensión alta a consumir. ¿Cuál creen que sería para el caso de Guatemala? Así de forma aproximada, tomando en cuenta los datos que tienen en pantalla, ¿cuál sería la propensión marginal a consumir para el caso guatemalteco? ¿Alguna idea por ahí? Licenciada, ¿qué consultó? No logré escuchar muy bien por mi internet. A ver, consulté que en base a los datos que se muestran en pantalla, ¿cuál sería la propensión marginal a consumir para Guatemala? Ok. Denme un momento, por favor. ¿Alguien más por ahí? Licenciada, según los datos sería cerca del 0.9. Excelente, sí, sería. ¿Por qué? Sí, bueno, Cristian, sí, sería 0.893, sí. Le quitamos el porcentaje, ¿verdad? Recordemos que la propensión es una parte del ingreso de Y, que estamos hablando de Y. Entonces, si tomamos en cuenta que según estos datos y la estructura del PIB,
esta tabla refleja que el consumo representa el 89.3% del Producto Bruto, porcentaje del PIB, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de una propensión marginal a consumir de 0.9. Sí, solo para ir ya amarrándolo con los datos que se muestran para Guatemala. Y si recordamos un poco de esos componentes que tenemos en pantalla y hablamos de consumo, se refiere a los bienes y servicios que compramos los hogares, es decir, los consumidores. La inversión también se le va a conocer en la literatura como inversión fija o formación bruta de capital. Va a ser esa compra de bienes de capital, y esta es la suma entre construcción y maquinaria de equipo. Esos son los componentes de la inversión. ¿Dónde se encuentran estos cuadros? También lo vieron en el curso previo, me señalaron en el salón anterior, en la página del Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala es el encargado de la contabilidad social para nuestro país. Esto debido a las deficiencias del Instituto Nacional de Estadística. Generalmente es el INE quien lo hace en otros países, pero ante la necesidad de contar con estos indicadores, pues lo realiza el Banco Central. Y esto lo realiza el Departamento de Estadísticas Económicas con un grupo de expertos que se van a encargar de algunos registros, algunas encuestas para obtener información. Yo les voy a compartir, como siempre, las presentaciones. De hecho, la del día anterior ya está subida. También les compartí, si quieren abordar más sobre el PIB en Guatemala, esa estructura económica, les compartí uno de los artículos que escribí hace un par de años con motivo del cambio de año base. Entonces ahí pueden encontrar elementos interesantes para abordar el caso guatemalteco cuando ya hablamos de PIB. Y en este tema se va a profundizar. Yo no voy a profundizar mucho en cuentas nacionales porque es un curso independiente que ustedes van a abordar dentro de un año. Entonces ahí van a poder divertirse con esta contabilidad social y van a poder darse cuenta de lo complejo que resulta. Y si hablamos del gasto del gobierno, pues nos referimos a esas compras de bienes y servicios que realiza el sector público, donde no se incluyen transferencias ni intereses sobre el pago de la deuda pública. En el caso de las importaciones, ya estamos hablando de la relación comercial que el país tiene con el resto del mundo. Ya hemos hablado de que existen ciertos bienes o servicios que no se producen internamente o resultan más caros producirlos, entonces existe la necesidad de adquirirlos del exterior. Por su parte, las exportaciones son aquellos bienes y servicios nacionales que se destinan hacia el exterior. Y la diferencia entre importaciones y exportaciones se constituye en las exportaciones netas. ¿Y alguien recuerda a qué nos referimos con la variación de existencias? Sí, sí lo vieron en macro 1. Que yo recuerde, no, licenciada, pero no sé si mis compañeros lo recuerdan también. Yo tampoco lo recuerdo, licenciada. Bueno, ¿por qué incluyo esta variable acá? Esto va a depender del nivel de desagregación. Tal vez ustedes no lo incluyeron, pero es una variable importantísima para el análisis macroeconómico. Por aquí se los dejo. Y es esa diferencia entre producción y ventas. ¿Qué nos referimos? A veces hablan ustedes de que las empresas tienen cierta disponibilidad de productos en sus bodegas, ¿verdad? Esto está reflejando entonces esa cantidad que tienen ahí. Entonces, por eso se refiere a la diferencia entre producción y ventas. Pero si les llamara la atención algo de este cuadro, y es que en economía todo tiene un significado y los signos son muy importantes para establecer relaciones. ¿Qué pensarían ustedes de este signo negativo para la variación de existencias en este año X? ¿Cuál sería la lógica? ¿Que hay más importaciones que exportaciones? Bueno, aquí no estamos hablando de comercio exterior. Estamos hablando de producción sin Nirvana. Y después Alejandro. En relación a la definición que dio, diría que hubo más venta que producción y faltaron
faltó producción para cubrir el total de las ventas. Disminución, dice por ahí, de las... Alejandro había pedido la palabra también. Sí, vamos a Alejandro. Pues yo podría decir que tal vez hay una disminución, pero en las materias primas del periodo que se está analizando, ¿verdad? Sí, Jacqueline. Gracias, licenciada. Yo diría que es lo que no se vendió. Es decir, se produjo tanto y tanto, pero en millones de quetzales no se vendió eso, entonces es el stock que conservan las empresas. Exacto. En otras palabras, más entendibles para facilitar el análisis, diríamos que las existencias finales son mayores que las iniciales, que es exactamente lo mismo que dijo Jacqueline. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, es una variable muy importante, porque está reflejando de cierta medida con cuánto se quedan las empresas. Es decir, lo que se coloca o lo que no se coloca. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Licenciada, con esto también hacemos énfasis de que si se quedó más de lo que teníamos el año pasado es porque no se pudo vender o ejecutar de alguna manera, ¿verdad? Exacto, Entonces eso ahí tienen una relación como que influjo operativo para las empresas y todas esas cuestiones, ¿verdad? Sí, exacto. Aquí si ven, es contable. Estamos hablando de millones de quetzales y es una variable importante. Y esta la vamos a utilizar más adelante cuando empecemos a abordar ciertas situaciones de qué ocurre en la economía y se van a dar cuenta de la importancia de esa variable, que no está relacionada con el sector externo, es decir, con exportaciones o importaciones. ¿Sí, Mari? Sí, tengo una duda en este caso. La variación, cuando lo miramos del lado negativo, ¿es de que crece el stock que las empresas quedan sin vender o es de que se reduce, por el contrario, lo que acumulan? Porque, por ejemplo, hay algunos sectores que sí dependen de la acumulación de ciertas reservas estratégicas, ¿verdad? Por ejemplo, sé que aquí no afecta, pero porque no tenemos este tipo de economía, pero en el ámbito tecnológico, ¿verdad? Sí se maneja mucho las reservas, ¿verdad? De ciertos materiales para poder tener un cierto colchón, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En este caso, en la variación de existencia se tomaría en cuenta también eso. Bueno, en realidad lo que refleja es la situación en este punto del tiempo, que en el caso del PIB es generalmente trimestral o anual. Entonces, ¿qué pasa en sí en la economía en conjunto? Si esas existencias se reducen o lo contrario, o aumentan. Es decir, si las existencias finales que las empresas tienen son mayores que las iniciales, como en este caso, lo que decía Jacqueline, ¿verdad? Que es lo que no se vendió. Puede ser que se necesite contar con algunas reservas, pero esto ya es un componente más especulativo que no se observaría a nivel global en la economía. Sería un caso muy particular de ciertas empresas o de cierto bien. Acuérdense que a nivel macro, pues no estamos abordando cierto tipo de bien, a menos que la economía sea muy dependiente de ese bien, como les mencioné en algún momento, el caso de Perú, que depende en gran medida de la producción de cobre, o el petróleo para Venezuela. Ahí sí podríamos abordar un análisis de esa naturaleza, pero de que por algún motivo especulativo o de precaución se preparen las empresas para, pensemos en el invierno, si es que en el país el invierno es muy intenso y guardan ciertas reservas. De hecho, es un caso muy particular del petróleo, donde precisamente los miércoles creo que se publica el dato de reservas de petróleo. Entonces, eso tiene alguna influencia en las expectativas de los agentes económicos, pero en sí sobre el petróleo, pero a nivel global, pues pensamos en qué está pasando con el proceso productivo. Es decir, cómo se encuentran las empresas o qué pasó con la respuesta del consumidor. Eso es lo que veríamos a nivel macro. No sé si me explico, Mario. ¿Todo bien? Sí, Alejandra.
Sí, Alejandro, licenciado, pero sí, justamente eso iba a preguntar. Digamos que, ¿qué tanto responde digamos, el consumo con la variación de existencias? Si aumentase el consumo en este ejemplo, ¿se debería ver afectada la variación de existencias o no podría, o se seguiría igual? va a depender de ciertos escenarios. A lo largo del semestre vamos a abordar escenarios. En este momento todavía estamos en la parte introductoria. Entonces, más adelante sí vamos a hacer una relación entre todas las variables o vamos a destacar los efectos principales, donde también se toca este aspecto de la variación de existencias. Más adelante va a ser útil. De momento, pues mi intención es solo recordar o recapitular o introducir si no están familiarizados con la variación de existencias, introducirla para que ya más adelante cuando se aborde, ustedes ya puedan comprender a qué nos referimos. Y de hecho vamos a hacer esas relaciones. Sí, Alejandro, sí hay relaciones entre consumo y variación de existencias. Va a depender de ciertas situaciones que más adelante veríamos. ¿Sí? ¿Estamos bien, Gracias, Alejandro? licenciado. Sí, muy amable. Gracias. Entonces, para que vean lo importante de una variable que tal vez en algún momento, pues ustedes solo estaban trabajando en la medición del PIB, pero esta variable es importantísima. Si pensamos en demanda agregada, ya decíamos que es el conjunto de bienes y servicios que se demandan en una economía. Es decir, que representan el gasto total que están dispuestos a realizar los agentes económicos dentro de un país, esto independientemente de su nacionalidad, en un periodo de tiempo determinado. Y como cuestión de notación, la demanda agregada, generalmente la usamos en el curso como DA. En la literatura, pues pueden utilizar otra notación, generalmente se usa así. Pero hay que tener cuidado con los libros que utilicen, la notación puede cambiar, pero a lo largo es lo mismo. O sea, la notación cambia, pero en macroeconomía debe ser igual independientemente del análisis si es matemático en mayor medida o no. Entonces, la demanda agregada tiene ciertos componentes, que es el consumo, que es C, la inversión I, el gasto del gobierno G, las exportaciones X y las importaciones M. ¿Qué es lo que tienen en el cuadro, verdad? ¿Se dan cuenta? Aquí les fui señalando la notación de una vez. Este cuadro, sí. Entonces, esta notación la mantenemos. Y decimos entonces que la demanda agregada es igual a C más I más G más X menos M. Si lo queremos graficar, ¿cómo sería la pendiente de la curva de demanda agregada? ¿Positiva o negativa? Negativa. Ajá, exacto. Si trazamos en el eje horizontal al PIB real o producción y en el eje vertical al nivel general de precios, generalmente son las variables que se incorporan en el plano. Entonces vemos que la pendiente es negativa, una relación inversa entre los precios y el gasto agregado en la economía. ¿Y cuál sería la lógica? ¿Por qué sería negativa la pendiente para la demanda agregada? Porque a medida que aumentan los precios se disminuye la demanda. Sí, exacto. Pensemos en este punto. Y sub 1, P sub 1. Si los precios aumentan a P sub 2, la demanda disminuye. ¿Sí? Pero existen algunos factores que pueden determinar la demanda agregada. Principalmente estos, pueden existir otros, pero principalmente recojo que son las expectativas de los agentes económicos, es decir, consumidores y empresas, la riqueza de las familias, el tamaño del stock existente de capital, los impuestos y el gasto público, es decir, la política fiscal y también
la política monetaria a través de la fijación del nivel de oferta monetaria y de tasas de interés. Esto puede influir sobre la demanda agregada. Si lo trazamos, Y y P, dijimos que era negativo, demanda agregada sub 0. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las expectativas de los agentes económicos. Pensemos en un entorno, para empezar, ¿qué son las expectativas? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de expectativas? Es una idea, licenciada, algo que... Dale, Marlene, dale. Gracias. Licenciada, para mí es lo que se espera de un proyecto, son los resultados que uno espera. Sí, son percepciones, ¿verdad? Es decir, que son ideas o creencias sobre como un escenario de futuros. Sí, son percepciones sobre el futuro, sobre el comportamiento de la economía o de cualquier variable a futuro. Es decir, que puede relacionarse, vamos a ver, la posibilidad de algo a futuro, exacto, sí, son percepciones. Pensemos en que los agentes económicos pueden pensar que en los siguientes meses la economía va a crecer menos debido al impacto de la desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial. Entonces empiezan a pensar que la economía va a crecer menos. ¿Qué ocurriría con la curva de demanda agregada? Licenciada, se desplazaría hacia la derecha porque tenderían como a consumir más por el... Podría ser eso un escenario, pero bueno, no sé. Tenderían a consumir más porque consideran que en los próximos meses van a incrementar los precios, algo así, pero no sé. Vamos a ver. O sea, son expectativas negativas, es decir, pesimistas sobre el rumbo futuro de la economía. ¿Alguien más por ahí? ¿Qué pasa con las empresas ante un panorama adverso que se cree va a ocurrir en el futuro? ¿Sí? Producirían menos. Bueno, si pensamos en un componente de la demanda agregada, que puede ser consumo o inversión, pensemos en inversión, ¿qué pasaría con la inversión? Es decir, ¿las empresas comprarían más maquinaria o comprarían menos? Menos maquinaria, licenciada. Sí, exacto, comprarían menos maquinaria porque empieza a pintarse el futuro como un poco oscuro, es decir, que no va a haber necesidad de prepararse para una producción mayor porque la demanda se entendería que se va a deprimir, ¿verdad? Y en el caso del consumo, ¿qué pasaría? ¿Aumentarían los precios, licenciado? No. Bueno, esto independientemente de los precios, pensando en la curva de demanda agregada como tal. Sí, igual el consumo caería, licenciado. Sí, exacto. Entonces, recordemos que... A la izquierda. La demanda agregada es igual a C más I más G más NX. Entonces, ¿qué pasa si la inversión cae o el consumo cae? Cae la demanda agregada. Y se presenta este desplazamiento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Ahora pensemos en un escenario distinto, donde las autoridades fiscales piensan que puede ser positivo para las condiciones económicas actuales más adelante o en este momento reducir la carga tributaria, es decir, que supongamos que existe una reducción de impuestos. ¿Qué pasaría ante ese escenario con la curva de demanda agregada? Se desplazaría hacia la derecha porque como disminuyeron la carga tributaria, aumenta el consumo. Exacto, esto motiva mayor consumo. Entonces se desplaza justamente hacia la derecha, hacia DA sub 2. Sí, entonces, como se dan cuenta, existen
ciertos factores, dentro de ellos los que destacan, los que pueden ver en pantalla, que pueden tener incidencia en la demanda agregada, particularmente en la curva, y provocar desplazamientos ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Solo podría repetir de cómo es que se da el aumento de la demanda agregada. Esto fue porque los impuestos se redujeron, entonces se estimulan el consumo aumenta. ¿Sí? Vaya, gracias. Entonces es debido a que el consumo aumenta que se desplaza la curva de demanda agregada hacia la derecha. ¿Sí? Esto en el caso de la demanda, pero ¿qué pasa con el caso de la oferta agregada? La oferta agregada va a representar, decíamos, el valor total de bienes y servicios que las empresas que están instaladas en el país están dispuestas a producir y vender para cada nivel de precios en un periodo determinado de tiempo. Entonces vemos que esto tiene relación entonces con la producción total. Para denotar la oferta agregada generalmente se usa OA y la producción, es decir, la oferta total es igual al PIB, al Producto Interno Bruto en la economía. También existen ciertos factores que pueden causar desplazamientos o afectar la curva de oferta agregada en el corto plazo. ¿Cuál es la particularidad o qué escuela de pensamiento aborda el corto plazo? ¿Cuál es la particularidad del corto plazo? Y eso lo vimos en la clase anterior. ¿Se recuerdan de los aspectos doctrinarios? Esto tiene relación con la rigidez de los precios. ¿Quién abogaba por la rigidez de los precios? ¿Qué escuela del pensamiento? El licenciado, yo creo que eran la escuela, los clásicos. Bueno, eran los keynesianos. Los clásicos abogan por precios flexibles. Ah, bueno. Sí, los keynesianos, sí, se recuerdan que por eso insistían que hay que tener presentes estas nociones sobre, particularmente de la escuela clásica y de la keynesiana, principalmente de ellos, para poder comprender todos estos aspectos que se relacionan, en este caso, con la forma de la curva de oferta agregada, la cual vemos que tiene pendiente positiva. ¿Por qué tiene pendiente positiva la curva de oferta agregada a corto plazo? Porque si ellos pueden incrementar los precios, van a como que incrementaría el PIB, ¿no? Si incrementan su la oferta, producción, ajá. Incrementa la producción, pero siempre relacionado con el precio. Sí, si aumentan los precios, las empresas van a aumentar la producción. ¿Sí? Y esta es la curva de corto plazo, la curva keynesiana, donde decíamos en la clase anterior que cuando hablamos de precios rígidos nos referimos a precios que no se ajustan necesariamente inmediatamente a las condiciones, es decir, no son completamente flexibles, ¿verdad? ¿Y qué factores pueden entonces afectar la curva de oferta agregada? Principalmente los costos de los factores de producción, la productividad y los salarios nominales. Pueden existir otros, recuérdense, pero principalmente destaco esos tres. Vamos a dibujar la curva. Muy bien. ¿Qué ocurre en la economía si el costo de los insumos se reduce? ¿Qué pasa con la curva de oferta agregada? ¿Iba a opinar algo, Alejandro? Solo si podría repetir otra vez la pregunta, licenciada, es que no escuché muy bien. ¿Qué pasa si
los costos de los insumos se reducen en la economía. ¿Qué pasa con la curva de oferta agregada? Se desplazaría hacia arriba porque hubiera una oferta mayor. Bueno, ¿hacia arriba o hacia derecha o izquierda? Perdón, sería a la derecha. Sí, es decir que el menor costo de los insumos tiene incidencia en la producción. Costos de producción menores conducen a este desplazamiento de la curva de oferta agregada. Bueno, y cuando hablamos de productividad, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de productividad laboral. ¿Qué tanto produce un empleado, digamos, en producción, verdad? Así es como lo podríamos decir en una fábrica. ¿Qué tan eficiente es cada empleado? Sí, La capacidad de mano de obra. Perdón, Anthony. La capacidad de la mano de obra. Sí, sí, exacto. Es decir, esa eficiencia en el proceso productivo, dados los recursos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la productividad laboral cae? ¿Qué pasa con la curva de oferta agregada? Se desplaza hacia la izquierda, creo yo, porque aumentan los costos y en relación a la producción. Sí, se desplaza hacia la izquierda. Como consecuencia, acuérdense que cuando la productividad se reduce, afecta al proceso productivo porque se va a producir menos en la economía. Entonces, se observa ese desplazamiento. Esto cuando estamos hablando, les decía, era muy enfática en que estamos hablando del corto plazo. Pero cuando hablamos de largo plazo, ¿cómo serían los precios o los salarios en el largo plazo? Y lo dije antes. ¿Sí, Mónica? Ay, no, perdón. ¿Alguien quiere opinar? ¿Sí, Nirvana? Mencionó que basándonos en las escuelas del pensamiento, los precios serían flexibles. ¿Y qué quiere decir cuando hablamos de precios flexibles? Quiere decir que los salarios nominales y los precios van a dejar de depender del nivel o sea que la producción va a ser indiferente ante el nivel de precios. Son precios flexibles, completamente flexibles. Si se dan cuenta, la forma de la curva de oferta agregada a largo plazo, que es la curva clásica, es completamente vertical. Ante cierto nivel de precios o algún cambio, ese nivel de producción se mantiene. ¿Sí? Este es un pensamiento clásico. Recuérdense que Keynes decía que en el largo plazo todos vamos a estar muertos, entonces él se centraba en el corto plazo. Para los clásicos sí era importante el largo plazo porque se hablaba que ese nivel de producción óptimo es equivalente al nivel potencial, al PIB potencial, que va a señalar ese punto óptimo de crecimiento para las economías. Y medir este nivel de producción, este PIB potencial, no es fácil, porque se tiene que contar con una serie amplia de datos, como lo publican países avanzados que consideran como 50 años para poder realizar esta medición, ya que este nivel es un nivel de crecimiento económico en el largo plazo. Entonces, medirlo es complicado, no es fácil porque no es una variable observada. Entonces, en el caso de Guatemala, el Banco Central sí calcula el PIB potencial, sin embargo, no publica la metodología. Pero en los distintos informes que publica, sí genera el numerito para calcular la brecha del producto. ¿Sí? Esto para hablar un poco de la medición y de algunas nociones sobre la curva de oferta agregada en el largo plazo. Y si hablamos de una situación de equilibrio macroeconómico, estaríamos hablando de ese punto donde convergen
la oferta y la demanda agregada. Y decíamos que ese equilibrio macroeconómico señala que en ese punto la demanda agregada es igual a la oferta agregada, en ese puntito, en ese punto de equilibrio. Decíamos que la demanda agregada es igual al consumo total. ¿A qué decíamos que era igual a la oferta agregada? Al PIB. Sí, es decir, a la producción total, que es igual al PIB, como lo dice Alejandro. ¿Y a qué nos referimos? ¿Cuáles son los componentes de la demanda agregada? Consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones netas, ¿verdad? Eso, para resumir, esa condición macroeconómica, donde si lo queremos ver gráficamente, lo vemos en este punto, donde se interceptan ambas curvas, es decir, ahí se encuentra esa igualdad que señalábamos acá. Y esta la habíamos visto también, con eso concluimos la clase anterior. Se dan cuenta, cada vez vamos agregando elementos adicionales para hacer un análisis más objetivo. Pero ¿será que las economías siempre se ubican en ese punto de equilibrio? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, María Isabel? No siempre se ubican en ese punto, licenciado. Sí. Muchas veces se lucha por llegar al punto de equilibrio, pero aún así no se puede. Sí, y es que aquí, por ejemplo, si nos remontamos a la crisis de los años 30, la Gran Depresión o a la crisis reciente del COVID-19, pues aquí es donde existe una discusión entre las escuelas de pensamiento. Recordemos los postulados particularmente de la escuela clásica y la keynesiana, donde una aboga por la intervención estatal y otra no, ¿verdad? Es ahí cuando entra en discusión cómo reajustar la economía. La escuela clásica señala que cada oferta crea su propia demanda, es decir, que va a existir un ajuste automático en las condiciones económicas. La escuela keynesiana no. Ahí se considera, Keynes de hecho presentó estos postulados a raíz de la Gran Depresión de los años 30. Se observó una crisis terrible de desempleo como la reciente. Entonces, él abogó por la intervención estatal. ¿De qué vamos a ser partidarios? Es una cuestión personal. Lo importante aquí es tener argumentos sólidos para respaldar la postura. Acuérdense que cuando existe un debate generalmente entre alguien que aboga por la intervención estatal, un funcionario de gobierno que participa en las decisiones de política monetaria o fiscal y se encuentra en un debate con alguien, por ejemplo, de alguna universidad privada como la Francisco Marroquín, vemos que los enfoques van a ser muy distintos. Entonces hay que estar preparados también para debatir y si adoptamos una posición, respaldarla con fundamentos sólidos. Esto es muy importante. ¿Sí, Alejandro? Licenciada, los clásicos, ellos pues mencionan la mano invisible, que la economía se debe de reajustar naturalmente, ¿verdad? Exacto. Sí, se habla de los ajustes automáticos para los clásicos, por eso es que ellos no abogan por la intervención estatal. Por eso les decía lo que decía Say, cada oferta crea su propia demanda. O sea, ven la importancia de recordar principalmente los postulados de estas escuelas porque ya se va relacionando con lo que estamos viendo. De hecho, se dan cuenta que las formas de las curvas en algún momento dependen del enfoque y tienen incorporados ciertos supuestos. Más adelante vamos a desarrollar todo esto. De momento, pues es una introducción para ir despertando esa intuición necesaria y no mostrar de golpe un modelo que podríamos no alcanzar los objetivos deseados, que se orientan al aprendizaje y a prepararnos para el siguiente curso. Entonces, gradualmente se van incorporando elementos.
Y si decíamos que no siempre nos encontramos en ese punto, pensemos en que en la economía, todavía no estoy entrando en discusión de por qué en este caso digamos que el nivel de precios por alguna razón aumenta. Todavía no estoy entrando en discusión de qué pasó. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede en esa situación? ¿Qué observan ahí en la gráfica, en esos puntos que señalé, a ese nivel de precios P1? En el nivel de precios P1 hay un exceso de oferta. Y hay un exceso de oferta y que los precios están muy altos. Porque como los precios están muy altos, la demanda no puede alcanzar ese nivel de precios. Sí, ¿están de acuerdo? ¿Alguien más con alguna opinión adicional? ¿No? Estamos de acuerdo con María Isabel entonces. Pero precisamente lo dice María Isabel, si se dan cuenta, Q1 es la cantidad que se demanda en la economía. Q2 es la cantidad que se ofrece en la economía. Entonces hay un exceso de, ¿qué decíamos? Solo para confirmar que me siguen. ¿De oferta? Bueno, quería preguntarle a alguien más, pero... Perdón. Porque usted fue quien lo dijo, pero sí, precisamente es un exceso de oferta. ¿Se dan cuenta? O sea, podemos encontrarnos en esa situación en la economía o podemos encontrarnos en una situación distinta donde el nivel de precios cae. Ya les dije, todavía no estoy entrando en las razones de por qué cae, por qué aumenta, sino todavía generando intuición. ¿Qué pasa en este escenario? Ahí hay un aumento de la demanda, licenciada. Ajá, ¿y cómo es el desequilibrio entonces? ¿Licenciada? Sí, Pues, sí, María Alejandra. Es que lo quería decir, pero mejor No, que lo diga alguien más. no, está bien, María Isabel. Yo la verdad es que no podría O explicar. Anthony, por ahí, Anthony. Hay un aumento de la demanda porque los precios bajaron. No sé si Ajá. estoy mal. ¿Y cómo es el desequilibrio o exceso en ese punto? No tengo la respuesta ahorita. Hay exceso de demanda por la poca oferta que existe. Sí, exacto. Miren, en este punto Q1 se ofrece esa cantidad Q1. En este otro punto Q2 se demanda una cantidad mayor que Q1. Entonces, la demanda es mayor que la oferta. Entonces, nos encontramos ante un exceso de demanda. Voy a escribirlo por acá mejor. Licenciada, y eventualmente lo que usted preguntaba sobre si se mantienen en equilibrio, pues yo creo que son escenarios muy puntuales en los que la economía se mantiene en equilibrio. Por lo general siempre nos mantenemos ya sea en un exceso de demanda o de oferta. Sí, miren, empezamos por el supuesto de que partimos de un análisis estático. En este curso no hacemos análisis dinámico, se deja para el siguiente. Entonces, análisis estático es tomar una foto de una situación. Puede ser que si tomo una foto hoy, la economía esté en equilibrio. Puede ser que no. O sea, va a depender del momento en el que tomemos esa fotografía. Entonces, como es un análisis de corto plazo y estático, entonces estamos hablando, y generalmente cuando ilustramos escenarios partimos de una condición inicial de equilibrio y a partir de ahí empezamos a hablar de efectos, qué pasa si ocurre esto, y análisis estático generalmente es ceteris paribus. Es decir, no tocamos más de una variable a la vez. ¿Sí? Entonces depende Alejandro de qué momento estemos realizando la evaluación macroeconómica. Puede ser que sí, puede ser que no. Y determinar ese punto óptimo, les decía yo que no es fácil, pero sí existen mediciones para lograrlo.
¿no? Y si hablamos ya, retornando a lo que puede ocurrir con la demanda agregada, y decíamos que las expectativas juegan un rol fundamental en la determinación de las decisiones de los agentes económicos. Y pensemos, presentaba este ejemplo en el salón anterior, a propósito de las próximas elecciones presidenciales en Guatemala, de que ya se empieza a decir que históricamente no ocurre nada con la economía, es decir, que no tiene una incidencia negativa. Entonces podríamos pensar en que las expectativas de los agentes económicos son optimistas, que se empieza a pensar que este proceso de elecciones presidenciales no van a afectar las condiciones económicas, entonces que la economía va a seguir evolucionando de forma positiva. ¿Qué pasaría con alguna de las curvas ante este escenario? De hecho, ya se la señalé ahí en el texto. Que la demanda agregada pueda que incremente, porque como tienen expectativas positivas sobre la economía. Sí, exacto. Quiere decir que la curva de demanda agregada, ya hablábamos de los desplazamientos anteriormente, y las expectativas son un factor que pueden provocar esto. Estamos hablando de expectativas positivas, entonces pueden provocar este desplazamiento cuando hablamos de la curva de demanda agregada, porque tienen incidencia en las decisiones de consumo, inversión y ahorro. ¿Sí? Ante este ejemplo. Entonces, se dan cuenta aquí ya, uniendo las dos curvas, ya hablamos de ese desplazamiento. Todavía no vamos a entrar en discusión, es muy pronto, de qué ocurre, qué empieza a pasar. Entonces, es un análisis muy frío todavía. Y si pensamos en la curva de oferta agregada, y decíamos, señalábamos la productividad. Si la productividad laboral aumenta, ¿qué pasaría con esa curva de oferta agregada? Y les decía que aquí el análisis es ceteris paribus, en el corto plazo es ceteris paribus, entonces estamos hablando solo de ese aspecto que influye en la economía. ¿Qué pasaría con alguna de las curvas? ¿Alguien por ahí que me esté siguiendo? Licenciado, usted mencionó si la productividad aumenta, ¿qué pasaría con la oferta agregada? Sí. ¿Se desplaza hacia la derecha? Sí, es correcto. Observaríamos este desplazamiento hacia la derecha. Por ahí pueden venir otros efectos, ¿verdad? De qué ocurre entonces con las condiciones económicas, es decir, con la producción, el nivel de precios. Pues por ahí puede venir eso, pero tendríamos que tener más elementos que los vamos a ir agregando a lo largo del semestre. Si se dan cuenta, comparamos la presentación anterior con esta, ya el grado de dificultad va aumentando gradualmente un poquito. Entonces, y así va a ir cada día. Entonces es importante tener claridad desde esta parte introductoria, porque pronto vamos a abordar la unidad 2, que es el mercado de bienes. ¿Qué veríamos en la siguiente clase? En la siguiente clase hablaríamos de las condiciones macroeconómicas actuales. O sea, el caso de Guatemala, ¿verdad? Que me parece importante considerarlo en este momento para seguir afinando esa intuición y poder tener un escenario más claro de qué pasa en la vida real, independientemente de los supuestos que estemos imponiendo en cada momento, independientemente de eso, porque a medida que los flexibilizamos, el análisis se complica aún más. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Por el momento no, licenciado. Si no tienen dudas, lo dejaríamos entonces acá. Acá terminé justo en tiempo, a las 7:00 con el primer grupo. Como les decía, la pauta la marca el primer salón.
No me gusta exceder el contenido en este horario porque trato de llevarlos de la mano a los dos grupos. Entonces, si no tuvieran dudas o comentarios adicionales, los vería el jueves para empezar con esa presentación. Y les desearía feliz noche. Buen provecho para los que no han cenado. Gracias, licenciada. Gracias. Feliz noche.